Ok, pues antes de empezar, chequé mi Facebook. Terminé de ver un video en YouTube que había dejado de ver hace como 2 semanas. Me puse a acomodar mis libros en orden alfabético y no sé cómo. Pasaron como 3 horas y ya había que irse a comer. Y sinceramente no comí. Llegué a la casa, pasé a los perros y bueno, una cosa tras otra solamente por no poder empezar, ¿verdad? Si a ti te pasa eso, si a ti te pasa que de repente quieres hacer una cosa y empiezas a hacer otra cosa totalmente diferente y que nada tiene que ver, quédate, chécate este podcast, es para ti. Vamos a hablar de procrastinación. Hablemos de Psicología es un programa para personas como tú que quieren tener una vida plena y con sentido. Él es Ricardo Dueñas, tu psicólogo de cabecera, y esto es Hablemos de Psicología. ¡Comenzamos! Así es, aquí estamos en otro episodio más de Hablemos de Psicología, y como ya lo acaban de escuchar hace un segundo, pues vamos a hablar de procrastinación. Vamos a hablar de cómo es que empezar a hacer una cosa y de repente algo nos distrae y empezamos a hacer otra y empezamos a irnos en una especie de pequeña bolita de nieve de cosas insignificantes que poco a poco nos empiezan a quitar. Pues nos empiezan a quitar el tiempo, nos empiezan a quitar la energía incluso, ¿no? Y es una especie de, ahorita lo hago, y pasa un tiempo, y ahorita lo hago, y pasa otro tiempo, y cuando dices, ok, es hora de ponernos a trabajar, dices, oh demonios, ya es tarde, o ya me tengo que ir. Bueno, después. Y así es como de repente nos pasa esto de la procrastinación, y es de lo que hoy vengo a hablarles. Este tema fue sugerido amablemente por el Profe Talamantes. Un saludo al Profe Talamantes, excelente youtuber también, que habla de psicología. Es algo que a mí me gusta muchísimo saber que hay más personas de la psicología involucradas en la difundir esto que es la psicología que tanto nos gusta. Pues bueno, ¿qué es la procrastinación? ¿Qué entendemos por procrastinar? Básicamente es dejar las cosas para después. Y tiene un vocablo latín que nos va a decir que es postergar hasta mañana, pero que también tiene otra palabra en griego que significa hacer algo en contra de nuestro mejor juicio. O sea, es como de, tenemos una idea, pero espérate. Es como de, sí. Voy a empezar a organizar mis papeles. Voy a empezar a entregar mis trabajos. Voy a empezar a organizar o a calificar mis trabajos. Y de repente dice, oye, ¿y si revisamos primero qué hay en YouTube? Oye, ¿y si antes de empezar, qué te parece si vamos por un refresquito? O vamos, no sé, chécate a ver cuántos mensajes tienes en tu WhatsApp. ¿Cuántas veces no nos ha pasado eso, no? Que de repente hay algo, siempre hay algo que hay que hacer antes de empezar. Y es ahí donde se nos va el tiempo y se nos va consumiendo totalmente. Pues sí. De alguna manera, ¿qué es lo que pasa en el cerebro de nosotros cuando procrastinamos? Es algo muy curioso. Fíjate que cuando nosotros pareciera que gustamos de la procrastinación, pero ¿por qué unos procrastinan más que otros? Bueno, vamos a entender un poquito que al cerebro le gusta procrastinar. Así que cada vez que vamos a empezar algo, nuestro cerebro va a producir opioides, ¿sí? Que nos van a hacer sentir bien. Nos vamos a fascinar con la novedad. Vamos a sentir
que esta cosa nueva que estamos haciendo es ¡wow! ¡Qué padre! Y vamos a sentirnos atraídos hacia esa cosa, ¿no? Y conforme va pasando el tiempo, el efecto pues va a ir disminuyendo. Este efecto placentero va a ir cesando, va a ir decayendo, pero cuando iniciamos una nueva actividad, el cerebro pues vuelve a producir esta sensación de placer y el ciclo se repite una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces nos estamos como muy condicionados a engancharnos de sensaciones de placer y vamos a terminar procrastinando pues infinitamente, ¿no? Sin embargo, hay una hipótesis muy interesante sobre lo que es la procrastinación. Hay algo que dicen que la cuestión de la procrastinación no tiene que ver tanto como con la flojera, sino con no saber cómo empezar. Y esto nos va a llevar a una conclusión muy interesante, que la procrastinación tiene que ver con la regulación de las emociones. Y es algo bien interesante que descubrí y que a mí me interesó bastante, porque yo quería grabar el domingo y hoy es martes. Entonces creo que es un tema que quiero compartir, aparte de que gracias a este cuate, a Talamantes, pues sí, fue como, sí es cierto, mira, me pasa seguido, vamos a investigar un poco. Y bueno, asociamos la procrastinación, ¿verdad?, con este síntoma como de pereza, de no querer empezar, de que no querer iniciar. Pero de alguna manera hemos como que creído que es una cuestión de no saber cómo administrarnos nuestros tiempos. Y bueno, la procrastinación es como un problema más que de holgazanería, sino más bien un problema de procesos. ¿Por qué? Porque cuando vamos a empezar algo y fallamos de alguna manera, o cuando es una tarea muy agobiante, empezamos como que a experimentar dos cosas básicamente. ¿Sí? Empezamos a experimentar ansiedad. ¿Por qué? Pues porque a veces no nos creemos lo suficientemente buenos para hacer esa tarea. El miedo es constante. Sí, hay un miedo constante de hacerlo mal. Entonces la ansiedad, el miedo te agobia y estás ahí sentado frente a la computadora y dices, chinga madre, esto va a estar cabrón. Entonces tu respuesta inmediata es escapar de esa sensación de malestar. O sea, vas a buscar de alguna manera huir de eso. Y por eso pues es como, tenemos internet, ¿sí? O sea, hay N cantidad de distractores ahí esperando seductoramente cual sirena para pues, ahora sí como quien dice, agobiarnos y embobarnos con su seducción. Y entonces así es como de repente empezamos a perder el tiempo en pequeñas cositas que no sirven para nada. Otra función, otro proceso, otro de los motivos por los cuales empezamos a procrastinar es porque nos sentimos confundidos, porque no sabemos por dónde empezar. O sea, la tarea es enorme. La tarea la vemos como algo gigante, es algo imponente, es una montaña de cosas que hacer. Y empezamos a experimentar pues igual este pánico, esta ansiedad, este miedo de pues no sé, no sé cómo empezar. Es demasiado grande, es demasiado para mí. Y empiezo igual, ¿no?, a experimentar esto. Entonces dudamos, ¿sí? Esta confusión de que experimentamos cuando una tarea es demasiado grande, empezamos a no saber, ¿sí?, por dónde empezar. Es como es tan grande que no tiene ni pies ni cabeza y por dónde le agarro y por dónde. Es como es demasiado y empiezo a agobiarme por esta tarea tan grande, tan imponente, tan devastadora. ¿Y qué es lo que sucede? Otra vez, distracciones, ¿sí? Otra vez, ahí están estos lápices, no, qué barbaridad, no. Es que los voy a tener que acomodar por tamaño, los voy a tener que acomodar por colores. Y así te vas perdiendo el tiempo en tarugaditas y en pendejaditas hasta que todo está listo
menos lo que tienes que hacer. Y eso es lo que genera un gran malestar en el procrastinador. Vayan, ¿cómo está eso, el procrastinador? Vamos a llamarnos procrastinadores anónimos. Somos los PA. Entonces, se me hace medio cagado reírme aquí solo porque está como muy encerrado y como que hay mucho eco. Pero sí, vamos a llamarnos los procrastinadores anónimos. ¿Cómo chingados no? Entonces pasa esto, ¿no? Que de repente nos sentimos tan agobiados por lo que está haciendo y cuando no lo estamos haciendo nos sentimos mal. O sea, estamos viendo videos de gatitos en YouTube por 2 horas y estás sintiéndote mal. Estás viendo la serie, estás terminando el maratón que no terminaste hace 2 meses de Dexter o de Juego de Tronos. Y no estás disfrutando, o sea, estás sintiéndote incómodo. Sí te estás distrayendo, pero al mismo tiempo estás aquí teniendo esta vocecita que te dice: deberías de estar trabajando, cabrón. O sea, no mames, güey. Estás perdiendo el tiempo. Y ves cómo eres. Ya vas a empezar otra vez. No, siempre lo mismo contigo, cabrón. Entonces, esa sensación de estrés, ¿no? O sea, no puedo estar a gusto ni procrastinando. Entonces, es algo muy, una sensación muy devastadora. O sea, no puedo estar a gusto. Y bueno, es un problema de procesos porque no sabemos cómo dar ese primer paso. Vamos a dar 2 pequeños tips. Ya sabemos que la ansiedad va a aparecer cuando no nos creemos suficientes para hacer la tarea. No somos lo suficientemente buenos. Ok, entonces una de estas soluciones es, si identificas que es ansiedad, lo más recomendable es alejarte un poquito de ese lugar en el que te encuentras, ya sea si estás trabajando en la computadora, si estás en tu escritorio. Tómate un espacio, ¿no? Aléjate tantito y ponte a hacer una tarea o una actividad que te relaje. Incluso puede ser caminar, o sea, es como de: voy a darme un tiempo fuera de esta actividad que me está generando como esta ansiedad, esta desesperación, y me voy a hacer para atrás y voy a hacer alguna otra cosa, pero es una actividad relajante, ¿ok? No es otra actividad placentera que me va a distraer de esta primera tarea que estoy haciendo. Es algo como: voy a tomar un respiro, voy a tomarme 5 minutos y una vez que yo recupero en un estado de ánimo un poco más positivo, puedo empezar esta tarea. Ahora bien, si es confusión, o sea, si identifico que no puedo empezar o que estoy procrastinando porque veo una enorme montaña imponente de cosas fuertes para mí, bueno, entonces lo que voy a hacer es fragmentar la tarea, ¿sí? Lo que voy a hacer es dividir esta gran tarea en tareas más pequeñas, así tal cual. No necesito como agobiarme tanto. Por eso dicen que es un problema de procesos. No es tanto como de no saber qué hacer o no saber cómo empezar. Es porque dudamos cuál es el primer paso que vamos a dar. Entonces, si es una confusión, bueno, entonces vamos a dividir este problema, este gran problema, en cuantas fracciones, ¿sí?, sean necesarias. O sea, no hay límite para esto. Es una gran tarea y necesito dividirlo en pequeños pasos. Si tienen que ser 20, pues dividimos en 20. Pero tienen que ser cosas que se reduzcan a la mínima expresión de pequeños pasitos para poder dar el primer paso, ¿sí? Entonces, si dividimos este gran proyecto en tareas pequeñitas, específicas y ordenadas, entonces ya tenemos esta sensación de confianza y ahora sí vamos a empezar. ¿Por qué no? Vamos a darle ahora sí a esta tarea, porque ya tenemos esta secuencia marcada de pequeños pasos y no sentimos el agobio de tener que hacerlo todo en un solo momento, como algunas personas suelen decir, ¿no? A la primera y bien, ¿no? De alguna forma, pero hay gente que le agobia simplemente. Y esto del agobio da al traste o da pie
a un descubrimiento bien interesante. La procrastinación es un problema de regulación de emociones y no tanto un problema de gestión del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es que este efecto que tiene la procrastinación, que nos hace creer que estamos malditos, que estamos defectuosos, que tenemos un defecto de carácter, que no nos permite ser buenos en la organización de nuestros tiempos y de nuestras tareas, tiene más que ver con la regulación emocional de lo que tú creías. Así es, hay un psicólogo investigador llamado Tim Pychyl, es un profesor de la Universidad de Carleton en Canadá, en Ottawa, y él realizó un estudio en 2013 que dice que la procrastinación se puede entender como, y cito textualmente, la primacía de la reparación del estado de ánimo a corto plazo por encima del objetivo de las acciones planeadas a un plazo más largo. Entonces, ¿qué chingados quiere decir esto? Bueno, en pocas palabras, es que tú decides enfocarte más en la urgencia inmediata de aliviar el estrés o el estado de ánimo negativo, desagradable, que te está produciendo la tarea, que la misma tarea, ¿sí? O sea, hay una acción que tengo que hacer. Me van a decir, ¿sabes qué, Ricardo? Tienes que pasar a todos los salones con todos los maestros y les vas a solicitar la información de cuántos alumnos tiene, cuántos varones, cuántas niñas son en cada uno de sus salones. Tal vez pueda parecer una tarea sencilla, pero si yo soy nuevo, si no conozco a nadie, esto me puede empezar a generar estrés, me puede empezar a generar ansiedad, y lo que voy a hacer es buscar cómo aliviar, ¿sí?, esta sensación, este estado de ánimo negativo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues me voy a ir, no sé, a hacerme tonto en la biblioteca y voy a empezar a organizar libros, o me voy a ir a la lonchería y voy a decir, bueno, voy a desayunar primero, ¿cómo no? Y me voy a tomar mi cafecito, mis chilaquilitos, y aquí voy a estar desayunando tranquilamente para empezar bien el día, ¿por qué no? Pero me acabas de decir, Ricardo, que si es ansiedad, tómate un tiempo, distánciate tantito, vete a hacer tu tarea agradable y luego regresa. Ok, sí. Pero esta tarea es relajante siempre y cuando esta me permita regresar a realizar mi tarea, no evitarla, ¿sale? Entonces, esta urgencia por aliviar pues el estado de ánimo negativo va a ser eso, a estar aplazando esta situación indeseada, esta situación agobiante que me está generando este estrés. Entonces, tenemos esta naturaleza, ¿sí?, de evitar lo que es adverso para nosotros. Entonces, esta cuestión de la procrastinación pues tiene que ver más con esto, ¿no? Entonces, tenemos como este efecto reforzador de la procrastinación. ¿Por qué? Porque el alivio de esta situación ansiosa o de esta situación estresante es temporal. Es decir, tiene un periodo de tiempo muy corto. ¿Se acuerdan lo que les acababa de decir hace un instante de la descarga de los opiáceos naturales cuando hacemos cosas nuevas? Pues bien, cuando nosotros procrastinamos y nos decidimos distraernos con esta otra cosa que no tiene nada que ver, estamos, mira qué padre, ¿cómo le harán esta forma a la funda del micrófono? Ya sé, vamos a investigar en internet cómo hacen esto. Y me pongo a buscar, entonces ahí va a estar precisamente la novedad y esta estimulación, pero como es corta, desaparece y necesito distraerme con otra cosa. Entonces este es un efecto reforzador de la procrastinación que estaré constantemente evitando, ¿sí? Y sobre todo que es una acción altamente recompensante o es una recompensa altamente satisfactoria. Y en las nociones básicas del conductismo, cualquier estímulo o cualquier conducta que sea recompensada como un reforzador positivo,
pues va a aumentar la probabilidad de que esta conducta se repita. Y como estar investigando cómo chingados hacen estas fundas es sumamente atractivo y gratificante, pues ¿qué crees? Voy a seguir haciéndolo. Y transformado en otras cosas, o sea, seguiré evitando. Entonces, con el paso del tiempo, esta procrastinación se convierte en algo crónico. ¡Ay, güey! Se va a caer el cielo. Bueno, a lo mejor no escucharon, pero acaba de tronar bien sabroso ahorita. Entonces, como les estaba diciendo, si esto se empieza a repetir, se convierte en algo crónico. Se vuelve parte de nuestra vida. Se vuelve un hábito en nosotros. Y va a tener, pues, altos costos en la en la productividad. Y también va a destruir de alguna manera nuestra salud mental y física. ¿Por qué? Porque va a generar estrés, angustia y va a bajar la satisfacción con nuestra vida. Vamos a empezar a tener incluso sentimientos de inutilidad, de invalidez. Voy a sentirme ansioso, voy a sentirme deprimido. Va a bajar mi capacidad de sentirme apto y capaz de hacer estas cosas. Va a impactar en mi autoconcepto, va a impactar en mi autoestima. Y empezamos también a somatizar. Eso es algo interesantísimo, que este mismo estrés empieza a manifestarse en nuestro cuerpo. Y es tanto que ya empezamos a tener dolores y de repente la cabeza y de repente el estómago. ¿Y todo por qué? Pues por no saber regular nuestras emociones. Entonces, no es flojera. No es flojera. Es simplemente no saber cómo enfrentar las emociones desagradables que está causando esta tarea, ¿sí? Entonces, cuando tenemos esta dificultad, pues necesitamos encontrar una forma de darle solución, ¿verdad? Entonces, hay que entender que aunque la procrastinación nos hace sentir mejor, esta sensación placentera es muy a corto plazo, ¿sí? Y es irónico pensar que para evitar sentimientos negativos vamos a sentirnos todavía peor. ¿Por qué? Porque el darnos cuenta de que no estamos realizando la tarea por irnos por algo bobo, por algo sencillo que nos va a dar placer a muy corto tiempo, nos hace sentir incluso muy culpables, ¿sí? Entonces, tenemos como sesgo, ¿no? Tenemos esta capacidad también, es un sesgo de nuestra mente de darle prioridad a las necesidades a corto plazo en vez a las necesidades a largo plazo. Y en parte ahí está la clave, ¿de acuerdo? Entonces, cuando estemos ante una experiencia que esté generando ansiedad y que nos invite y nos seduzca a procrastinar, hay que pensar un poco a largo plazo. Es decir, ok, me voy a divertir un rato viendo cómo están haciendo estas esponjas en videos eternos de YouTube uno tras otro y terminaré viendo un video sobre la existencia de los unicornios, porque así es YouTube, ¿verdad? Empiezas viendo un video y terminas viendo otro totalmente diferente. Y hay que pensar a largo plazo. Ok, tal vez ahorita estaré contento, estaré satisfecho, pero esto ¿qué me va a producir a largo plazo? Y es ahí donde empezamos a generar como este trabajo interno, donde empezamos a trabajar de manera en un diálogo interno con nosotros mismos, de decir, ok, esto tal vez me pueda ayudar ahorita, pero a largo plazo va a ser beneficioso para mí. Y es ahí donde empezamos a tomar este tipo de decisiones y podemos entonces desistir para hacerle frente a esta tarea, como ya se los había platicado hace un momento. Entonces, este diseño que tenemos de alguna manera no está pensado para, pues de alguna forma, hacerle frente al futuro lejano, ¿verdad? Porque necesitamos, de manera evolutiva, estamos creados para proveer nuestras satisfacciones en el momento presente. Entonces, es por eso que es tan fácil distraernos, es por eso que es tan fácil procrastinar. Bueno, pues entonces, nuestra manera de poder salir adelante de la procrastinación, bueno, entonces debemos de entender que nuestro cerebro va a buscar la salida fácil, siempre, ¿sí? Vamos a buscar la recompensa inmediata y entonces
una vez dado esto, tenemos entonces que encontrar las recompensas aún mejores que evadir. ¿Qué quiere decir? Empezar a ver un poco hacia futuro y cuál es el beneficio de realizar esta tarea, de enfrentar esta tarea en el momento presente, en el futuro. Y este beneficio tiene que ser aún mayor de la gratificación inmediata que estoy obteniendo por estar evitando. Entonces, hay que de alguna forma buscar recompensarnos por hacer esa tarea, de buscar una forma de satisfacernos después de enfrentar esta situación que nos genera estrés, que nos genera ansiedad. Esa es una manera también de poder estar, ¿cómo se dice?, enfrentando la procrastinación. Y bueno, eso es algo muy interesante y eso es algo que necesitamos empezar a hacer, necesitamos a poner en práctica. Y me acuerdo en este momento del experimento del niño del bombón. Es un experimento clásico en psicología en donde a un grupo de niños por separado en una cámara de Gesell, que es como un cuarto de, como los que no lo conozcan, es una habitación que tiene un espejo donde se ve de adentro para afuera, pero no de afuera para adentro. Bueno, al revés, perdón. Como estos cuartos de interrogación de las películas. Ya, ahí está. Entonces se les dice al niño, aquí tienes un bombón y la misión es que no te tienes que comer este bombón hasta que yo regrese. Y si no te lo comiste, te voy a dar otro. Entonces los niños hacen N cantidad de esfuerzos por no comerse el bombón. Y eso responde a la pregunta de la capacidad de sobreponerse al fracaso de los niños. Ahora entendemos que la regulación emocional también es muy importante para enfrentar la ansiedad y el estrés que nos generan las tareas también. Entonces, bueno, esta forma de aliviar como el sentimiento desafiante hacia nuestro futuro es una forma importante. Es algo que nos va a ayudar a combatir, ¿sí? A combatir la procrastinación. Entonces, hay que encontrar una mejor recompensa que evadir en el momento presente. Una que pueda aliviar este sentimiento, ¿sí?, desafiante en el presente sin causar daño a nuestro yo del futuro. Es decir, incluso solamente imaginarme cómo me voy a sentir en el futuro por haber completado esta tarea. Es decir, me pongo a pensar, ok, tengo que hacer esto. ¿Y cómo me voy a sentir una vez que yo ya lo haya hecho? ¿Cómo me voy a ver a mí mismo una vez que yo ya lo haya hecho? Y esa es una forma muy, muy, muy buena de poder estar enfrentando las situaciones que me generan estrés y las cuales estoy buscando procrastinar. Entonces, es difícil romper como esta adicción de procrastinar cuando pues ya existe una N cantidad infinita de acciones que han ido reforzando esta procrastinación, pero todavía tenemos formas de enfrentarlas, ¿sí? Todavía hay una forma de enfrentar esta procrastinación. Entonces, esta solución debe ser intentar y no de alguna forma depender del éxito o del fracaso de una o de dos, sino seguir intentando, ¿sí? Y empezar a darnos cuenta de que esto depende en cierta medida también de la tarea, pero también de nosotros mismos y de la actitud con la que decidamos enfrentar esta tarea. Pues ahí lo tienen. Creo que se me ha ido rapidísimo el día de hoy. No sé si ya me pasé del tiempo. Pero bueno, espero que les haya gustado este tema de la procrastinación. Déjenme comentarios, déjenme mensajes, envíenme sus opiniones. Por favor, díganme qué les está pareciendo esto de Hablemos de Psicología, que está de vuelta. Y me gustaría escucharlos también. Me gustaría saber sus opiniones. Si les gustó en YouTube este video, pues denle like, compártanlo. Compártanlo con quien crean que les va a servir. Y bueno, para los que están escuchando en iTunes y en todas las plataformas que no sé cuáles son, que se está escuchando este podcast, pues bueno, también, si les gustó, compártanlo. Háblenlo con sus compañeros, con sus hermanos, con sus amigos, con sus parejas. Y compartan el conocimiento, porque el conocimiento es poder. Y esto es conocimiento puro. Yo soy Ricardo Dueñas, soy tu psicólogo de cabecera. Espero que te haya gustado y bueno, nos vemos. Adiós.